a medida que lleguen los demás se van... Ah, pero esto ya lo vimos. Se van conectando. Ahí sí. No, esto también lo habíamos visto, estábamos como aquí, en esta parte. Pero ¿me iba a explicar la guía o eso viene en la guía? No, pero es que quiero terminar con esto, porque esto Ya. también entra en la guía. Esto también, aquí quedamos. Que además esto lo voy a preguntar en la guía y no se demora uno tanto. Ya, ver esto, no, esto así como en general no se los quiero explicar, mejor se los voy a explicar al tiro con un ejemplo, porque así queda más claro. Ya, chiquillos, aquí hay dos características que tienen estas funciones, que son las periódicas y que son la función seno y la función coseno. Una de las características es que tienen lo que se llama tienen una amplitud, así como dice acá, que es el alto, esto, qué tan alta es la curva, o qué tan baja, porque aquí también se puede tomar para el otro lado. Esa medida siempre es igual, solo que una en positivo y otra en negativo, pero la amplitud se toma como positiva. Esa es la amplitud. Y el periodo es la distancia en el eje X en que se cumple un ciclo. Un ciclo, por ejemplo, que parte aquí, sube y baja. Ese sería como un ciclo. Que era como lo que ustedes veían en física. En física se veía la amplitud y el periodo de la onda. Entonces, acá dice, si modelamos la ola, era la ola en la que estábamos trabajando, con esta función, ¿cuál es el valor, cuáles son los valores de A y B? ¿Y cuál es la función? Entonces, lo primero que hay que aquí identificar son el valor de A, de la amplitud, y el valor del periodo. La amplitud, como les decía yo, es la medida desde donde es más alta la onda. ¿Cuál es la medida más alta de la onda? ¿Cuál sería la amplitud de aquí? A ver, veamos. Esta sería esa medida de aquí del eje X hasta ese punto. Esa es la amplitud. ¿Viste acá? También, esa misma. ¿Se fijan? ¿Cuál sería la amplitud para esta figura que está aquí? A ver, piensen, chiquillos. La amplitud, como les repito, es la medida que hay, me lo pueden poner en el chat si no quieren hablar. La medida del eje X hasta el punto más extremo para arriba o para abajo. Cualquiera de los dos, porque tiene que ser igual, porque estas curvas son simétricas con respecto a este punto. ¿Cuál sería la amplitud? ¿Qué número? ¿Cuánto mediría? El 3. Exacto, muy bien. El 3. Y aquí este sería menos 3, pero se toma como 3 nomás la amplitud, es positiva, se toma el valor absoluto, no, sin considerar el signo. ¿Ya? Ahora, cuando esto no está en el eje X, sino que supongamos que la curva está trasladada en el eje Y, está más arriba. Hay el error que se puede tender a pensar es que la medida va a ser tomada desde aquí, y en ese caso no sería así. Si la curva estuviera aquí más arriba, siempre la medida de la amplitud es con respecto al eje de equilibrio, que sería como la mitad de la onda. ¿Entienden? Entonces, cuando eso pasa, lo que se hace es lo siguiente. Se resta el mayor valor, mayor punto, el punto mayor, donde el máximo, digamos, donde está ubicado el máximo, que sería aquí 3, se resta con el mínimo, que sería menos 3, pero al restar, como quedan 2 menos, Se resta el mayor con el mínimo. entonces queda 3 más 3 quedaría 6. Y esto se divide en 2, porque como esto está a la mitad, y ahí les da el 3. Aquí obviamente en el dibujo es mucho más fácil verlo visualmente, pero en el caso en que la curva está más arriba, ¿me entienden? Está desplazada, ese es el método que se hace. Se resta el máximo menos el mínimo y se divide por 2. Y ahí tienen la amplitud. El periodo es la medida del eje X, del punto de equilibrio, donde se cumple un ciclo. Y un ciclo significa que esto parte así, sube, sube, sube y luego baja. O sea, por ejemplo, hasta aquí, eso es medio ciclo de digamos, de la curva. Porque después esto se vuelve a repetir, ¿ven? Son los mismos ciclos que se repiten. Después aquí va, sube, baja. Después aquí, baja, sube. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál sería el periodo en esta figura? En esta, fíjense, es la medida del eje X, donde hace el periodo completo, o sea que sube y baja. ¿Cuál sería en este caso
el periodo. ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿Qué número? Se busca en este eje. ¿El 2 y el 4? Solo el 4. El 2 no, porque el 2 4. sería medio ciclo. El 4 aquí sería la distancia que hasta ahí, ¿ven? Del 0 al 4, y ahí serían 4 el periodo. Ahora, si esto, por ejemplo, no lo sacan aquí porque no tienen el 0, digamos, no tienen ese pedazo, tienen de aquí hasta otro número. Lo que tienen que hacer es restar los números. Supongamos aquí, por ejemplo, daría hasta el 8. El segundo ciclo daría hasta el 8. Entonces ustedes tendrían que decir 8 menos 4, 4. Les daría igual el mismo periodo. Les tiene que dar igual, pues si no estaría mal. Ya, entonces aquí donde dice, ¿cuáles son los valores de A? Porque miren, teniendo la amplitud y el periodo, ustedes pueden determinar la fórmula cuya representación gráfica es esta curva, ¿se fijan? Entonces, aquí adelante siempre va la A, que es la amplitud. La amplitud va aquí, ¿ya? En este caso, como decíamos, es 3, quiere decir que en esta función, el primer valor que va a ir aquí es el 3, ¿se fijan? Para la B se usa una fórmula, que se la voy a explicar, se la voy a poner de ahí. En esta fórmula, la B se calcula como 2pi partido por el periodo. Entonces, como aquí en la figura P valía 4, porque lo sacamos aquí, periodo, se pone 2pi partido por 4. Esta después se simplifica por 2, queda 2 en 2, 1, y 2 en 4, 2, y les queda pi medios. Entonces, ¿cómo va a ir la fórmula? La fórmula va a ir aquí adelante con el A, que sería el 3, ¿se fijan? Ahí ya no se pone el punto. Iría 3 seno, ¿sí? Ahí donde está la B, hay que poner este valor, pi medios, y con la X. Tampoco se pone el punto. Entonces va a quedar así, ¿ven? Y teniendo estos dos valores, teniendo la amplitud y el periodo, yo puedo sacar inmediatamente la forma, o sea, la función que corresponde a esta representación gráfica. ¿Se fijan? Entonces, es como mucho más fácil que estar, por ejemplo, haciendo la tablita, poniendo puntito, puntito. No, pues con estos valores ustedes ya pueden sacar al tiro cómo iría la gráfica. ¿Ya? Vamos a hacer otros ejemplos de esto mismo. Esto sí va a entrar en la guía también, así que por eso también le estoy preguntando, viene un ejercicio igual a esto. Entonces, dice, determina los valores del parámetro A y B y la función correspondiente. Y le puse 3 ejemplos. Aquí tenemos A, B, C. Estos 3 ejemplitos, ¿ya? Y acá vamos a sacar lo que es la amplitud y vamos a sacar también lo que es el periodo. En cada uno, porque el periodo es necesario para sacar la letra B. Porque mire, la fórmula es esta, la de la letra B, ¿ven? Entonces necesito tener aquí el que es el periodo. ¿Y para qué? Para reemplazarlo después en la fórmula, porque me piden la función correspondiente. ¿Cuál es la fórmula? Entonces, ya, vamos a hacerlo así. Primero, ustedes todos me van a decir, o sea, me dicen por el chat o a viva voz, como quieran, cuál sería la amplitud para cada uno. Eso es lo que vamos a sacar primero. Ya, a ver, la amplitud en la letra A. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería? Acuérdense que es la distancia del eje X hasta el punto más alto o hasta el punto más bajo. ¿Cuánto sería? 2. 2. Muy bien, perfecto, Easy. Para la letra B, ¿cuánto sería? La amplitud. Solo estamos con la 1. Muy bien. Y para la letra C, ¿cuánto? El 3. Exacto, muy bien. Que no te había escuchado bien. Perfecto. ¿Ven? Facilito. Eso es lo único que tienen que hacer en uno de los ejercicios de la guía. Bueno, una parte, porque todavía no explico el otro. Ahora tenemos que sacar el periodo. Veamos. El periodo se saca en el eje X y corresponde a la distancia hasta donde se cumple el ciclo completo, que significa que sube y que baja. ¿Cuánto sería en la letra A? Es el ciclo. Menos 2. ¿Estás viendo este? 2. ¿O están viendo este o están viendo este? El menos 2. 2. Ah, el 2. No sé cuál. ¿Cuál 2? Del 0 al 2. Del 0 al 2, esta, 2pi. Que tienen que ponerle con pi, porque esta viene con pi. Aquí el ciclo sería, el periodo, sería 2pi, porque aquí sube y baja. Y aquí están los mismos 2pi, pero en la parte negativa.
pero la misma, Entonces, el periodo es donde sube y baja, pero tiene que estar en el eje X. claro, por eso les decía, tienen que mirar ahora el eje X, no el eje Y. El eje Y es para mirar la amplitud. Qué tan alto, qué tan amplio, como dice la palabra, qué tan alta es la curva. O sea, si va más arriba, ¿me entienden? En el sonido se veía eso de que las amplitudes cambiaban mucho. Si el sonido Onda. tenía mayor volumen, mientras mayor era el volumen, era más alta la curva. Se fija en la onda. Ya, acá entonces la amplitud sería 2, pero el periodo sería Sin maquillaje. 2pi. Ya, aquí, ¿cuánto sería en esta, en la letra B? ¿Cuánto sería el periodo? El 2. ¿Ah? ¿El 2? ¿2 qué? Ay, 2 no sé, pues 2, esa cosita. ¿Qué es esa? ¿Pi? Pi, 2pi. Ya, en Dos esta de acá es más complicada porque está desplazada. Estas funciones que tienen aquí son funciones seno. ¿Se acuerdan que yo le dije que para que fuera fácil reconocerlo, uno se tiene que fijar en que la curva pase por el 0, 0, o sea, que pase por ahí, justo en medio. ¿Se fijan? En cambio, esta no pasa por el 0, 0. Y cuando eso es así, esta es la función coseno. O puede ser que sea la función seno que está trasladada, pero es que lo que pasa es que como la función seno y coseno son iguales prácticamente, solo que una es el desplazamiento de la otra, están súper relacionadas. Ya, entonces aquí, esta es la que cuesta más, porque en el otro curso ya hice esta clase y esta es la que le costó más. Fíjense que voy a tomar este puntito de aquí. El periodo se cumpliría, aquí da la vuelta, hasta aquí. ¿Se fijan? Es de aquí, esta línea, de aquí hasta aquí. ¿Se fijan? Entonces, imaginariamente, para que esto sea más fácil, voy a mover este puntito donde inicio el periodo hasta aquí, donde yo lo inicio, porque yo lo estoy empezando ahí, pero en realidad no es que tenga un inicio, porque esto es infinito. Aquí voy a poner este puntito aquí. Entonces, este de aquí también se va a correr para acá, y ahí me va a dar la medida. ¿Cuánto creen ustedes que sería la medida? A ver si con esa pista la pueden sacar. Imaginen que toda esta curva la están moviendo y la mueven hacia acá, este movimiento, de aquí para acá, como 1 centímetro, supongamos. ¿No es pi? 2pi, si fuera 2pi, sería de aquí hasta acá, pero fíjate que No, aquí, pues pi. pi, pi sí, Pi, sí. pi sí. 2pi no, pero pi sí, claro, porque Sí, esto, sí, si pues, lo sí, pi me corro, dice. quedaría como ahí, ¿ven? Y calzaría ahí. Este punto calzaría ahí. Justamente, muy bien, excelente. ¿Sí? Porque esta es una función coseno. Esta vamos a tener que ponerla igual como esta, pero en vez de poner seno, van a tener que usar coseno ahí. ¿Ya? Entonces, vamos poniendo ahora la respuesta. Dijimos que aquí la A era 2, la amplitud, muy bien. Ahora para sacar la B, aquí tenemos que usar esta fórmula. Aquí va a ir 2pi, porque siempre va 2pi en la fórmula, y aquí el periodo. Y aquí el periodo era 2pi también. Así que va a quedar 2pi partido por 2pi. ¿A cuánto equivale 2pi partido por 2pi? Uno. 1. Ahí, ¿ven? Porque esto es como 2 en 2, una que se simplifican, se cancelan, como quieran verlo, pero la cosa es que esto es un entero, así que eso vale 1. Luego lo reemplazamos en la fórmula, la A va a valer 2, la B va a valer 1, así que acuérdense que cuando uno no va el número, así que aquí va a quedar solo la X, porque tampoco se pone el punto. Y aquí va a quedar el 2, va a quedar así, ¿ven? 2, que corresponde a la A, aquí la B como vale 1, no se pone, así que queda la X. Y listo. Ahí está la función que corresponde a esta representación gráfica. Y ahora en esta. Aquí la A era 1, la B, bueno, como también es 2pi el periodo, va a quedar igual que esto de acá. Así. Lo copié. Lo copié y lo pegué acá. Mire, increíble, pero eso hice. Luego estos se reemplazan acá. Aquí va a ir 1, ¿cierto? Y aquí también va a ir 1. Y como no se pone el punto, me va a quedar como, ahí no se alcanza, ahí. Va a quedar como f de x igual seno de x, o sea, como la original. Si se fijan, esta es la original, pues ven, no hay que llega hasta el 1 ahí, es chiquita, se ve chiquitita. Y tiene ese periodo, 2pi. La que uno empieza cuando les explica lo del seno y el coseno. Ya, aquí Pero ¿por qué en el primero quedó 2 en...?
me estaban llamando, perdón. Ya. Profe, La A vale 3, la B... Ah, el periodo... profe, Dime. ¿por qué en el primero que veo 2 zen, entre paréntesis X, y en el segundo solamente zen, si igual tiene 2? Porque aquí adelante va el valor de la A. Y aquí en este, Ah, la A se pone. Ah, ya. la amplitud va aquí adelante, pues, y aquí adelante la A aquí vale 1. No, pues el 2, Ok. el 2 es pi, lo pusimos aquí abajo, que es igual acá. Pues, por eso, esta parte es la que es igual en las dos. ¿Te fijas? Esta, que es el periodo. Este periodo aquí es 2pi, y aquí este periodo también es 2pi. ¿Te fijas? Entonces aquí, ese 2pi es el que reemplazamos, luego esto lo dividimos y da 1 igual que acá. Entonces aquí adentro, mira bien, fíjate, esta parte es la que es igual, pero las amplitudes, aquí la amplitud en este es 2, por eso aquí lleva 2, y en cambio aquí la amplitud es 1, y por eso no lleva números, ¿te fijas? ¿Ya? Aquí Ujú. entonces el A vale 3, así que este número es el que va a ir adelante, ahí, pero va a ir con coseno, porque esta es la función coseno. Y para el B va a ser 2pi, como aquí está, pero partido por pi. No con 2pi, porque aquí el periodo era pi. Era esa medida, de ahí hasta ahí. Estas se cancelan y queda solo el 2. Por eso que ahí quedó el 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 coseno. ¿Ven? Les decía yo que esta era la coseno. Y aquí donde está la b, tenemos que poner este 2. 2pi. 2, no, 2x, no es pi. 2x. Y ahí está listo. Y creo, ahí terminamos. Entonces ahora les voy a intentar explicar lo que sería de lleno la guía. ¿Ya? A ver. Ah, no, pero esta es la guía que... No, no es esta. Quiero el PPT de la guía que les mostré. Eh, aquí está. Esa es la guía que les voy a mandar. Pero lo que quiero es este. Ya. Explicación de la guía de función seno y coseno, nivel cuarto medio. Estos son ejemplos, no es la guía, pero es casi igual. Entonces, en el primer ejercicio dice, una rueda de la fortuna comienza a completarse desde la posición I, o 1, no sé cómo quieran ponerle, yo la puse como I en realidad. Esta es la posición I. Yo le puse esta posición porque, claro, en el plano cartesiano, si uno quiere mirar los ángulos, generalmente empieza desde acá, desde el eje X. Pero es que, ¿cómo se van a subir aquí a este pedacito? No se puede subir a la montaña rusa desde ahí, pues. Tiene que ser de más abajo. Entonces, aquí se suben. Y a medida que se van subiendo, yo no sé, pero cuando yo he ido a los juegos hace tiempo, las montañas, no, las ruedas, perdón, las ruedas de la fortuna, estas se llenan, pero no en orden. No se llena, por ejemplo, este primero, después este y este, sino que se van como saltando, hacen girar un poco, y se saltan y llenan esta después, por ejemplo, y después esta. Y eso lo hacen para que no se cargue por un lado porque se puede caer la rueda. Po. Para Puede, balancearlo. claro, porque si llenan Sí, toda esta mitad, puede ser que ¡pum! Se caiga toda para el lado. Entonces, por eso la van llenando como en desorden, digamos. O sea, como pasan tres y ponen a otro. ¿Se han fijado en eso? ¿O solamente que yo me he dado cuenta de eso? Mi mamá, yo me he dado cuenta. Ya, dice, una rueda de la fortuna comienza a completarse desde la posición I, como indica la figura. Joaquín y Ani se suben a la rueda de la fortuna y después que esta se ha completado, han girado en un ángulo de menos 20 pi novenos. Y después dice, ¿a cuántos grados sexagesimales corresponde? ¿A cuántos grados sexagesimales corresponde si la rueda gira, pero en forma positiva? Ya, ¿por qué dice eso? Porque aquí esto es negativo, ¿se fijan? Entonces, aquí parten, aquí se subieron la Ani y el Joaquín, esos son mis hijos, se subieron aquí a los juegos y entonces esto empezó a girar hacia este lado y hacia este lado, acuérdense, en el sentido de las manecillas del reloj, es negativo. Positivo es como para allá. ¿Se fijan? Por eso que sale también negativo. Entonces aquí se empiezan a mover en la rueda, empiezan a mover hasta que quedan aquí. Cuando ya está completa la rueda con toda la gente,
ellos terminan quedando en esta posición, después de girar una o dos veces, no sé, las que sean necesarias para que se llenen. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es esto, convertirlo a la forma de grados sexagesimales. Y para eso, lo que hacíamos era reemplazar este valor pi por un número. Se me está apagando. 180. ¿Qué número tenía el valor pi? 180. Exacto. Muy bien, Isi. Ustedes no vieron nada, que se me está la batería botándose también. Ya. Para que no se la apague, pues. No, porque la otra vez se me apagó. Ya, hay tanta espera, pues. Ya, entonces reemplazamos justamente, y entonces aquí donde dice pi, ponemos 180. Esto es por la definición, ¿no? Porque ya lo hemos visto en la otra clase. Esto lo pueden sacar con calculadora. Como si les tuviera que dar permiso. Ya, pero si lo hacen a mano, porque sería súper bueno, positivo, ustedes podrían aquí simplificar el 180 por el 9, es decir, el 9 en el 180 cabe 20, y 20 por 20 da 400. O sea, aquí da menos 400 grados. Y ahí ya tenemos la respuesta de la primera parte. ¿A cuántos grados sexagesimales corresponde? A menos 400 grados. Entonces, ¿qué significa? Que aquí estaba la Ani con el cuaco y esto dio una vuelta completa aquí y llegó hasta aquí. Ahí giró en 360 grados, porque acuérdense que el ángulo completo es 360, pero además se movió de aquí hasta aquí. ¿Cuánto sería este ángulo de aquí hasta aquí? ¿A cuánto correspondería eso que le faltó por girar para completar los menos 400 grados? Voy a repetir. De aquí dio un giro hasta que llegó hasta ahí, ¿sí? Pero yo sé que de aquí hasta la posición inicial son 360 grados. Pero aquí dice que se movió menos 400. Quiere decir que se movió un pedacito más aquí. Este ángulo de aquí a acá, ¿cuánto sería lo que se movió, que es lo que le falta para completar los 400? ¿Cuánto sería? ¿Se les ocurrió, no? 140. Ah, ¿140? no, No, no es no, mucho, menos. no, menos. Aquí, hasta aquí eran 360, 360. Y Ah, tienen que ser hasta menos 400, o sea, hasta 400. Si el signo es solamente para darle el sentido de que va girando así. ¿Cuánto faltaría aquí? Ya, pues si es una resta, pues chiquillo. Si es lo que le falta de ¿cómo? Hay que restar el 400 con el 360. Claro, porque hasta aquí son 360, pues. Entonces de aquí a acá se movió un poco más, pues. Ese poco más, ¿a cuántos ángulos corresponde? Si son hasta aquí. 40. ¿Ah? 40. Ahí sí, muy bien. Tiene que estar la mamá, 40. 40, menos 40 porque estamos en ese sentido. Y eso es lo que quería yo, a eso quería que llegaran. Porque estos menos 40 ahora nos va a servir para darnos cuenta o para determinar responder la segunda pregunta. ¿A cuántos grados sexagesimales corresponde si la rueda girara en forma positiva? En forma positiva tendría que haber girado de aquí, aquí, y tendría que haber girado así y haberse detenido hasta aquí, para haber llegado a la misma posición. Entonces lo que hay que sacar es qué ángulo hay de aquí hasta acá. De aquí hasta acá en forma positiva. ¿Ven? De aquí hasta acá. Y sabemos que de aquí hasta acá son 360, porque ahí sería el ángulo completo. ¿Qué ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo de aquí a aquí? Este, lo estoy mostrando. De aquí. 320. Muy bien. Patrick Aguirre. ¿Quién es Patrick? ¿Cuánto? No escuché. Dice Patrick Aguirre. 320. 320. 320. El ángulo completo son 360. Pues. Entonces, los 320 más los 40, ahí me hacen los 360. Este ángulo de aquí es de 320, porque este de acá es de 40. Ahí no se considera el signo, porque el signo es solo para indicar en qué sentido se está leyendo el ángulo, nada más, ¿ya? Entonces ahí sería la respuesta. La primera, ¿a cuántos grados sexagesimales corresponde? Menos 20 pi noveno corresponde a menos 400 grados, y si fuera, la rueda gira en forma positiva en
320. A eso equivale. ¿Ya? Esa es la número 1. Chiquillos, lo más probable es que no alcancemos a ver todos los ejercicios, entonces yo les voy a hacer un video de los que falten. Y se los voy a mandar, ¿ya? Así que, si es que no creo que alcancemos, porque en el otro curso no alcancé a verlos todos. Este es el ejercicio 2. No son tantos ejercicios, son 6, ¿ya? Pero igual no alcanza uno porque como hay que explicar varios. Dice, ¿a cuántos radianes corresponden los ángulos señalados en la figura? O sea, esto hay que convertir, que están en sexagesimales, hay que convertirlos en radianes. No se compliquen con el monito, es solamente para ponerle un monito. Pero la verdad es que lo que hay que hacer es una conversión nomás. Recuerden que, ¿se acuerdan que esta fórmula habíamos sacado cuando vimos lo del pirata Jack y todo eso? De los grados y de las pistas para los mapas y todo eso. Ya, ahí. Esta era la fórmula que usaba. Esto aquí le puse una R de radianes, aquí se ponen los grados que voy a transformar, y esta es la fórmula que hay que utilizar. Entonces, si voy a sacar para los 45 grados, aquí yo le puse R de 45 grados, ¿qué hago? Aquí donde dice grado, pongo mi cantidad de 45. Entonces ponemos 45 por pi. Luego esto lo simplificamos. Lo simplificamos porque generalmente se simplifica. Porque sí, porque se puede. Entonces aquí decimos el 45 en el 45 cabe una vez y el 45 en el 180 cabe 4. Porque fíjense que 45 más 45 hacen 90 y ahí hay 2. Entonces con 2 más hacen 180. Así que esto es equivalente a pi cuartos radianes. O sea, los 45 grados sexagesimales corresponden a pi cuartos radianes. ¿Ya? Para, después el otro dice los 60. Para los 60 grados hacemos lo mismo, solo que aquí en vez de 45 ponemos 60. Simplificamos por 60 y aquí ponen 60 en 61 y 60 en 180, 3. Entonces queda pi tercios radianes. Y ahí está lista la numeración. Esta es como más fácil que la anterior. Yo diría que hay 2 ejercicios que son más complicados y sería que el 1, que ahí cuesta de repente, les cuesta ver eso de las tantas vueltas, y el último que de ahí se los voy a explicar. Ya, dice, el mapa de un tesoro indica como pista, aquí está el mapa, la medida en radianes de las coordenadas en kilómetros del punto en que debe trasladarse desde el puerto en que se ubica el tesoro. ¿Cuáles son las coordenadas de la ubicación del tesoro? Aquí les voy a explicar. Aquí vamos a suponer que está el puerto. Entonces, la pista para llegar al tesoro son esta medida que está en radianes. Entonces, la idea es que estos radianes se pueden convertir a coordenadas numéricas, a X, Y, ¿me entienden? Y teniendo esas coordenadas numéricas, vas a ver cuántos kilómetros se tiene que mover para cada lado. Como si estuviera en el plano cartesiano. Ya, les explico el tipo. Aquí lo que hay que usar es que el coseno de alfa, esto también es por definición, ¿se acuerdan cuando lo vimos también en las clases? Es igual a X. Y el seno de alfa era igual a Y. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que vamos a explicar acá. Entonces, es reemplazar nomás, no se compliquen tanto porque es fácil, si no es difícil. Ya, aquí se pone coseno de 3 pi cuarto, aquí tienen que poner el ángulo, no este, no el que les di yo en la guía, no, si no, no les resulta. Y aquí esta parte ahora se hace con la calculadora, pero aquí la calculadora tienen que tener cuidado y por eso se los voy a mostrar aquí yo en mi calculation. Espérense un minutito para sacar la calculadora. ¿Cuánto tengo? Ya, aquí tengo mi calculadora. Se fijan ustedes, esta medida de aquí, ¿qué tipo de ángulo es? Esos grados son sexagesimales o radianes, estos que están escritos aquí. ¿Cómo son? Sexagesimales. Son radianes. Y si ustedes se fijan, las calculadoras en general tienen primero como prioridad, o sea, como que vienen con que significa sexagesimales. Entonces ustedes tienen que calcular, cambiarle el modo primero a la calculadora, al celular. Entonces ahí donde, yo por lo menos tengo ahí una tecla que dice acá, uno aprieta esa tecla y ahí quedan radianes, ¿se fijan? Porque hay que hacer... ¿Y la otra calculadora, qué tecla sería? Mira, mándame una foto
después y yo ahí les digo cuál sería. Ya porque es mejor con la foto, yo les digo aprieta esta tecla y esta por los modos. Me parece que la que tú me dices, hay una tecla que dice mode, y en la que dice mode sale 1, 2, 3 y cada una arriba indica cuál va a ser. Entonces hay que poner el número que corresponde a los radianes. Me parece que es así, pero ahí Sí. puede intrusiar. Entonces ahora sí ponemos coseno, ponemos, ponemos 3pi. Usted el valor de pi también lo tienen en su calculadora, lo ponen así como aparece ahí. Ahí aparece la tecla, por ahí. Pero después dice ling, log y x. Tiene que seguir con el modo porque no es ese el modo. Aprieta de nuevo mode. Ya. Hasta que te salga te salga deg, rad y la otra, no me acuerdo, salen 3 unidades. No. Yo puse eso, ven, yo le puse con dividido en vez de partido porque no tiene para poner como fracción la misma. Luego mode. Claro. Y de ahí les da ese valor, ¿ven? Ahí. Eso quiere decir que X vale menos 0,7. Con un decimal no me lo pone, pues no, si para ubicarlo. Me re perdí. Y después se hace lo mismo con la unidad del seno. Seno es para sacar la Y. Entonces ahí ustedes ponen sen de 3 pi cuarto, así, y también aplican la misma y ya no se cambian, ponen también en radianes, pero ahí es la verdad que ponen, en vez de cos, ponen sin, y les va a dar ese valor. Yo acá, si lo hago, me da lo mismo, si lo saqué con la calculadora, así que para qué sirve. Pero entre paréntesis igual, ¿cierto? Se Sí, pone... tienen que ponerle el paréntesis para indicar que es todo el número y no es que es solamente el 3 o solo 3pi. Entonces ahí se pone todo eso. Entonces aquí la i sería similar a este, 0,7 en positivo. No necesario, el de ustedes no necesariamente va a dar parecido, puede ser que de un número nada que ver uno con el otro. Aquí toco la casualidad que se parece. Entonces mi respuesta, primero se pone la x menos 0,7, ahí le puse punto y coma, es para no confundirse con las comas que tienen los números. Para eso se hace que se cambian, porque si no salen puras comas, entonces de repente cuesta entender cuál es el principio de uno y cuál es el final del otro. Coma 0,7. Eso significa que si, por ejemplo, acá está este caballero, el pirata, se tiene que mover 0,7, como está en kilómetros, eso serían como 700 metros. Como 700 metros hacia la izquierda, porque para ese lado están los negativos en el eje X, suponiendo que aquí está el punto 0. Como 700 metros a la izquierda y como 700 metros hacia arriba, porque el 0,7 es positivo, así que es hacia arriba. Y ahí va a encontrar el tesoro y será millonario. ¿Qué hago si mi calculadora no tiene pi? No, si tiene que tener tu calculadora y si Tiene pi, le voy a mandar una foto para que lo vea. si tiene, quizás es otra la tecla que hay que usar. Ya, yo de ahí, tú mándame una foto y yo te digo. Pero también en el celular tiene, po. Si los celulares tienen calculadora científica. Tiene que ser muchacha el celular para no tener calculadora científica. Y si en todos los casos no fuera así, bueno, ustedes me dicen, tía, no sé cuánto es el seno de tal número, y digo, ya, te sale tanto. Y yo le puedo mandar el número. Ya, en el ejercicio 4, les dan una función. Esta función fue trasladada en forma vertical u horizontal, porque hay que definir eso es parte de lo que tienen que saber para saber cuál es el gráfico. Y ustedes tienen que marcar la alternativa que corresponde al desplazamiento. Entonces les voy a mostrar el otro PPT que tenemos para que recordemos cómo era eso, ¿ya? Aquí, cuando me sale, soy mensa. La función, cuando se trasladaba horizontalmente en el eje X, digamos, cuando se movía para allá o para acá, lo que había que fijarse es que el número que era sumado o restado iba en el argumento, o sea, iba incluido en el valor seno. ¿Se fijan? En cambio, cuando iba, aquí queda cerrado el paréntesis, queda afuera, ahí era el movimiento vertical, era en el eje Y. Cuando sale ingresado, incluido el número en el argumento dentro del seno, quiere decir que la función seno o coseno, porque eso es válido para las dos, se está desplazando
en forma horizontal hacia los lados, en el eje X. Y se movía en el sentido contrario. O sea, si por ejemplo aquí decía menos, se movía hacia los positivos. Siempre yo les decía, ubiquen este punto, como que este punto, vean cómo se movió. Aquí el 0, 0 se movió hasta aquí. Ese sería, en sentido contrario, porque aquí sale restante. Y de hecho, en este específico ejemplo que aparece aquí dibujo, el t sería pi medios. ¿Se fijan? Porque se movió de aquí hasta acá. O sea, aquí la función que representa esta, en realidad, sería seno x menos pi medio. ¿Se fijan? Si dijera más pi medio, significaría que este punto se tendría que mover acá. Entonces la curva quedaría así. ¿Se fijan? Quedaría más allá. ¿Ya? Y como les decía, es válido para el seno y para el coseno. Y en el eje Y, en cambio, como les decía, el movimiento, o sea, el número está sumado fuera del argumento. Cuando está sumado el número fuera del argumento, significa que es un desplazamiento que es de tipo vertical, así en el eje Y, hacia arriba o hacia abajo. Y en esta sí respeta el signo. O sea, si dice aquí más un número, sube. En cambio, si dice menos un número, baja. ¿Se fijan? Y en este caso específico, también en este ejemplo se puede ver el número que iría aquí. Aquí si se fijan, el 0, 0, porque siempre miren 0, 0, se movió hasta ahí, hasta el 1. Quiere decir que aquí la función era seno x más 1, pero así, como está aquí, no dentro del paréntesis. Ya, después que hicimos ese repaso, ahora vamos a ver nuevamente nuestro ejercicio para ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es si esto se trata de un movimiento vertical u horizontal, si en el eje X o en el eje Y. Y para eso vemos esto. ¿Ven? Esta parte, cómo está sumado o cómo está restado, en este caso está restado. ¿Cómo está restado el menos 3? Si está dentro del argumento o fuera del argumento. Viendo eso, después tenemos que concentrarnos, decir ya, si en el eje X se tiene que mover en el sentido contrario. Si en el eje Y se mueve en el mismo sentido que aparece el signo acá. Entonces ustedes miren, 0, 0 y vean. Esta, por ejemplo, quedó el puntito. Miren, esta estaba aquí, quedó acá el puntito. Aquí quedó no se ve muy bien porque en el GeoGebra salen muy chicos los números. Aquí dice menos 3 por si acaso. Y acá dice 3 positivo. Y ahí está el 0, 0. Este es su movimiento hacia los lados, son en el eje X. Esta se movió hasta el menos 3, aquí el 0, 0 que está se movió hasta el menos 3, y en esta el 0, 0 se movió hasta el 3 positivo. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? ¿Cuál marcarían ustedes? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál? La B. ¿Cuál? La B. Correcta su respuesta. Ganó premio. Hoy no tengo que echarse el perdido. ¿Me va a dar un collar? No, pero ya aprendiste, en la guía te va a resultar bien. Ya, en el curso llegué hasta aquí y queda 1 minuto. No voy a alcanzar a explicarlo todo, pero bueno, ya, no importa. Este era como lo primero que les expliqué. ¿Cuál es la amplitud aquí? ¿Cuál sería la amplitud? ¿Qué número? El 3. Bien. ¿Y cuál sería el periodo? Ese es más complicado. A ver. El 2pi. No. ¿No? El ciclo va desde aquí hasta aquí. Así que es la medida de aquí hasta acá. Si me dice, El menos. si me dice 2pi, sería ese pedazo. Ah. Aquí es 2pi. Y acá también. Entonces, de aquí hasta aquí, ¿cuánto sería? Menos 2pi, 2pi. No, más, pues más. Ya, Si dijera